bueno, tenemos la enorme suerte de tenerlo a Federico Casal, abogado de las hijas de Nisman, porque han habido grandes novedades en el caso. ¿Qué tal, Federico? Un placer saludarte. Miguel Sorraquín y el Tano Pazman, te saludamos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Tano. Encantado de conversar con ustedes. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con un poco de tos, te adelanto. Estamos todos igual, me estamos parece, todos con este clima. agarrados de la bufanda, estamos todos. Tal cual. Bueno, contanos qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Hubo grandes novedades con los peritajes, con el tema de la sangre y demás. ¿Cómo está el tema hoy? Mira, el tema es así. Ustedes recordarán que se había dictado el procesamiento de Lobo Marcino por considerárselo autor como partícipe necesario del homicidio del doctor Nisman, ¿no es cierto? Correcto. Y a su vez en ese auto también se había dispuesto el procesamiento de los 4 custodios que estaban a cargo de la seguridad del doctor Nisman el sábado y el domingo. ¿Ok? Correcto. Bueno, estos 4 últimos apelaron y bueno, la sala integrada por el doctor Martín Irunzur y Bruglia resolvió. ¿Y qué resolvió? Además de confirmar el procesamiento de estos señores, los fundamentos por los que así decide realmente son de muchísima importancia. Se plasmaron varias cuestiones importantísimas y empiezo por la primera. Primero, y sobre todas las cosas, dejó bien en claro, ratificó judicialmente y ya en la última instancia del proceso que la muerte del doctor Nisman se debió a un homicidio. Esto, aunque todo el mundo lo supo desde el primer día y ya lo había entendido así el fiscal de Cámara, Ricardo Sanz, y mismo la Corte, cuando ordenó que las actuaciones pasaran al fuero federal, así lo había entendido el fiscal Tayano, así lo había entendido el doctor Ercolini. Ahora es muy bueno que la segunda instancia, que es la que revisa las cosas, porque el sistema judicial tiene como garantía para los justiciables que una posibilidad de que otro tribunal superior revise los fallos que los son adversos. Bueno, en esta oportunidad el tribunal de encargar que tiene a su cargo revisar estos fallos dijo, acá no hay ninguna duda, a Nisman lo mataron. Y decía que esto viene bien porque hay cierta gente que no sé por qué motivos insisten en que esto fue un homicidio. Y no es que yo no acepto discusiones o dudas, porque nosotros entramos en el expediente justamente por la duda, porque dudábamos que las cosas hayan sido como se nos presentaban. Pero lo que no me gusta es que las discusiones o los diferentes criterios se basen en la mentira, vale decir, en este caso, en prueba que no existe. Bueno, ahí, hasta acá, la Cámara confirmó lo que se venía diciendo, pero agregó un elemento importantísimo, porque no solo dijo que a Nisman lo habían asesinado, sino que dijo que lo habían asesinado por la relación, estableció una relación directa entre el homicidio de Nisman y la denuncia que el fiscal había hecho. Recordemos que era la denuncia de encubrimiento contra la por entonces presidenta de la Nación y algunos ministros y militantes de su partido. Puntualmente dijo, existe una relación directa entre el homicidio del doctor Nisman y la denuncia que él había hecho. Y es más, en un párrafo casi textual, dijo, decidieron matarlo por la naturaleza, la gravedad y el alcance de la denuncia que él había hecho. Esto es tremendo para la República, porque si bien es grave que se mate a un fiscal, es mucho más grave que se lo mate porque el fiscal estaba cumpliendo con la función que la República le había encargado. Y esto es exactamente lo que dijo
la Cámara. Pero siguió más allá la Cámara en sus fundamentos, dijo, para investigar este hecho, para acreditar y averiguar quiénes fueron todos sus autores, o todos los intervinientes, cualquiera sea el título de responsabilidad penal que pudieran tener, no hay que focalizar la investigación exclusivamente en el hecho y las circunstancias que rodearon la muerte del doctor Nisman, sino que hay que ampliar la investigación teniendo muy en cuenta todos los hechos que enmarcaron la muerte del fiscal, todos los hechos que le precedieron y todos los hechos que le siguieron. Y esto es importante porque una investigación penal es como un gran rompecabezas, en donde las piezas no se pueden tomar en forma separada, lógicamente, sino que se deben ensamblar unas con otras y ver entonces la imagen completa que nos ofrece este rompecabezas. Pero siguió más allá la Cámara y dijo, se advierte claramente que en esta investigación hubo dos etapas. Una primera etapa en donde la investigación se dirigió exclusivamente a acreditar únicamente la hipótesis del suicidio. Se refería concretamente a la etapa en la cual la investigación estuvo radicada ante el fuero ordinario a cargo de la doctora Fein, en donde la investigación se retrasó en forma alarmante y llamativa ya desde sus comienzos. Y este cuarto punto que señala la Cámara es todavía más grave que los anteriores, porque si bien es grave que se mate un fiscal, que se asesine un fiscal, si bien es más grave que se mate un fiscal por lo que estaba haciendo en cumplimiento de su función, es muchísimo más grave, Miguel Itano, que los funcionarios del gobierno que tenían a su cargo la investigación de la muerte de este fiscal se hicieron los distraídos, miraran para otro lado y en vez de buscar la verdad hicieran todo lo posible por encubrirlo. Esto es a grandes rasgos el contenido y la importancia que yo encuentro en esta resolución que conocimos todos el viernes de la semana pasada. Federico, ¿sí? Yo tengo dos dudas que te quería consultar después de todo lo que estuvimos leyendo. Uno supone que el proceso se va a agilizar, no, pues ya pasaron 2 años y medio, ¿sí? Del asesinato del fiscal. Y la otra duda que tengo, y no lo tengo muy claro, es si hay alguien detenido por esta causa. Tengo entendido que no. Empiezo por la segunda pregunta. No hay nadie detenido. El Lagomarcino tiene una medida cautelar personal menos rigurosa, como es una tobillera que tiene puesta en su tobillo, valga la redundancia, y con la prohibición de no concurrir a determinados lugares, etcétera, etcétera. No se consideró necesario encarcelarlo porque este señor cumplió siempre sus obligaciones procesales con la investigación, así que no hay motivo para pensar que va a eludir la acción de la justicia, que es el prisma que se aplica ahora para decidir la encarcelación o no. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, Tano, empezaste diciendo que la investigación llevaba 2 años y medio y que ahora se iba a agilizar. Permíteme disentir, la investigación no lleva 2 años y medio. Te lo consulté, no lo afirmé. Porque la primera parte de la investigación, ¿sí?, no fue una investigación. Claro. Pasaron 2 años, ¿sí?, 2 años y medio, en eso tenés toda la razón desde que formalmente se inició. Pero el primer año y medio, mientras estuvo en el fuero ordinario, fue juntar papelitos y impedir que avanzara la investigación y entorpecerla en cuanto se pudiera y dirigirla a la hipótesis única. Perdón, me equivoqué, tenés razón, son 3 años y medio, claro. Del suicidio, dirigirlo todo hacia el suicidio. Y como ya lo hablamos en otras oportunidades, así como en la causa AMIA, vaya la paradoja, ¿no?
hubo un expediente donde se investigaban los motivos y quiénes habían sido los autores del atentado. Posteriormente se formó otra causa en donde se investiga actualmente a los que tendrían que haber investigado aquel atentado y no lo hicieron. Por eso acierta muchísimo este fallo de la Cámara Federal que dice que debe verse todas las cosas, todas las cuestiones íntegramente, atendiendo a los hechos que precedieron el homicidio del fiscal y a los hechos posteriores. Y en esta visión holística, por decirlo de alguna manera, que nos plantea la Cámara, en esta visión integral de las cosas, hay que buscar cuál fue el hilo conductor de todos los hechos antecedentes y de los hechos posteriores. Y el hilo conductor de todo esto es el ocultamiento de la verdad y el encubrimiento de los hechos que el fiscal estaba investigando. Y para hacer este análisis tenemos que remontarnos hacia el 94, hacia el atentado de la AMIA. ¿Qué pasó con el atentado de la AMIA? Le siguió una investigación trucha, decimos en el barrio. Bueno, que la Corte después dijo que era nula, en idioma un poco más refinado y legal. Tan grandes fueron los vicios que, como les dijera recién, tuvo esta investigación, que los que la tenían a su cargo se encuentran enfrentando un juicio oral por su responsabilidad. El fiscal, el juez, el presidente de la Nación y el por entonces jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado. Pero las cosas no terminaron ahí, Miguel y Tana. Si tengo un ratito más, les permítanme decir que esta cadena de impunidades y de ocultamiento de la verdad siguió porque cuando a pesar de ese fallo adverso que la Corte notificó todo lo actuado, y cuando el fiscal Nisman logró individualizar a los autores iraníes del atentado de la AMIA y que se librara una alerta roja internacional para lograr su aprehensión y traerlos a juicios, ¿cómo respondió el Estado Nacional? Con la firma de un memorándum de entendimiento que yo llamaría memorándum de encubrimiento, y esto es grave porque hasta ahora en la investigación o encubrimiento del atentado había intervenido el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora se completó el aparato logrando la intervención también del Poder Legislativo, que en forma express ratificó este memorándum de entendimiento. ¿Y qué pasó después? Cuando el fiscal Nisman hizo la denuncia que todos conocemos, porque entendía que este memorándum era un claro acto de encubrimiento, ¿cómo respondieron? Respondieron, según lo acaba de decir la Cámara, matándolo. Claro. ¿Y cómo siguió la cuestión? Porque a Nisman, como dijo la Cámara, lo mataron por la denuncia, pero la voz de Nisman seguía hablando por su denuncia. ¿Qué había que hacer entonces? Acallar también la denuncia. No nos podemos olvidar entonces cuál fue el periplo judicial que siguió esta denuncia, que estuvo planchada durante muchísimo tiempo, hasta que la casación penal, y ya cuando nuevos vientos soplaban en la República, y gracias también en esa oportunidad a la acción de las querellas, la Cámara de Casación Penal dispuso que se reabriera la investigación. Pero la cadena de encubrimientos no terminó ahí, sino que, como lo refería recién, además de matar al fiscal, de callar su voz material, ideológicamente planchando su denuncia, se encubrió la muerte del fiscal, queriendo que aparezca como si hubiese sido un suicidio. Y de ahí la responsabilidad penal primaria y principal que le cabe a Lagomarsino. Porque acá no se acreditó exclusivamente un homicidio, se acreditó un homicidio que se quiso hacer pasar por un suicidio. Y en esta representación
del suicidio, Lagomarsino obviamente tiene rol protagónico, porque él llevó el arma con que teóricamente Nisman se había suicidado. Es increíble, ¿no? Cómo, digamos, por cuestiones políticas se fueron cambiando de formas tan drásticas las circunstancias, porque lo que parecía que tenía una intención en el principio de, digamos, en la época de Néstor, por decirlo de alguna forma, de tratar de aclarar, después se vuelve y se cambia totalmente, ¿no? Donde de alguna forma Nisman termina sufriendo las consecuencias de ese cambio, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Sí, las cosas variaron fundamentalmente, Miguel, a partir de la muerte del doctor Kirchner. Fue la presidenta y viuda de Kirchner la que trató de ubicar al país en una posición internacional diferente a la que ese entonces venía sosteniendo, y bueno, esto lo llevó a la firma de ese memorándum, y que fue lo que desencadenó toda esta tragedia, porque si eso no hubiera sucedido, ahora no estaríamos hablando de esta cuestión. Y claro, y además la incapacidad de desplazar a un fiscal de otra forma y de una forma mucho más anticipada, ¿verdad? Realmente es increíble hasta dónde llega el bestialismo, ¿no? No sé cómo decirlo, porque y lo que también de escucharte veo que hay un montón de personas bastante importantes que deben tener preocupación por cómo esto avanza, ¿no? Porque tienen que estar preocupadas. Tienen que estar muy preocupadas porque qué desafío para la justicia y qué horror lo que pasa, pero qué bueno que esté en movimiento y en esta línea, ¿no? Y estamos avanzando en esta línea. Siempre es muy difícil que un poder se investigue a sí mismo. De ahí la división de poderes que marca nuestra Constitución, y lo palpamos todos los días cuando las causas que estuvieron dormidas con un cambio de aire ahora se despiertan de la siesta y empiezan a andar, ¿no es cierto? Pero esperemos que nuestro poder judicial esté a la altura de estos nuevos tiempos y se depure a sí mismo, ¿no? Porque desgraciadas las sociedades que tienen que juzgar a sus jueces, ¿no es cierto? ¿Y cómo viven las hijas de Nisman, además del dolor de lo que han vivido, esta circunstancia, ¿no? Porque hay una reivindicación fuerte del fiscal, ¿no? Exactamente, Miguel, muy buena muy bueno tu comentario, porque acá, bueno, lo mataron a Nisman, esto ya no tiene vuelta atrás, pero las víctimas permanentes, latentes y diarias son las hijas, porque para cualquier hijo no es lo mismo que su padre se haya suicidado por cobarde, como quisieron hacerlo aparecer, a que lo hayan asesinado porque estaba cumpliendo con su deber. Pero lamentablemente las cosas se plantearon de forma tal que la agresión a las hijas mediante el ataque a la persona y a la función de su padre fue permanente. Por eso debe inscribirse, como vos muy bien dijiste, este fallo de la Cámara como un acto más de reparación a la memoria del doctor Nisman, que tuvo su comienzo ya mismo cuando apenas asumió el actual presidente, ¿no es cierto?, la conducción del país. Las invitó a las chicas a la quinta presidencial y les dio su pésame, saldando una deuda que estaba abierta desde hace algún tiempo, porque recordemos que la doctora Fernández de Kirchner pareció indiferente con el dolor de las hijas de Nisman. Siguió esta reparación con el fallo de la Cámara, con la Cámara de Casación Penal, que dijo, no, la denuncia de Nisman no es un mamarracho jurídico, como se decía
por todos lados, como se encargaron los periodistas y opinólogos militantes del partido que hasta hace muy poco nos gobernaba, de hacernos creer. Dijo: la denuncia del doctor Nisman es plausible, verosímil y coherente. Eso también es un acto de reparación para el sufrimiento de Yara y Cala. Y finalmente tenemos estos fallos de la institución a la que Nisman ofrendó su vida, que le dice a las chicas: su padre no se suicidó por cobarde, su padre fue víctima de un homicidio porque querían que dejara de hacer lo que su conciencia le indicaba que tenía que hacer en incumplimiento de una de las funciones que la República le había encomendado. Espero entonces que toda esta serie de actos reparatorios que se coronaron con la resolución de la Cámara, que todos conocimos el viernes, le permitan a las chicas dar vuelta esta página tan dolorosa de su vida y de la historia de la República también. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto, siempre es un placer hablar con vos, a pesar de lo duro del tema, ¿no? Sí, es duro, pero bueno, se va logrando, se va avanzando, las chicas crecen y bueno, ya están pidiendo la reparación que la justicia les debía. Un placer para mí también hablar con ustedes. Santiago Tano, un abrazo grande. Abrazo grande, Fede. Abrazo grande, gracias. Chao. Hablamos con Federico Casal, abogado de las hijas de Nisman, porque la Cámara ratificó que Nisman fue asesinado por denunciar el encubrimiento del atentado a la AMIA.